Yo pensé que era como cuando uno prepara clases, yo dije, eso me va a salir perfecto porque me trasnoché, organicé todo, me puse la pinta, me puse, yo me acuerdo, un blazer gris, que es uno de mis preferidos. Yo venía preparado para decir, bueno, la voy a sacar del estadio, todo el mundo va a decir como, uy, qué bueno ese director del DAN. Y automáticamente salgo a la rueda de prensa y empieza el tema de Twitter de decir que quién es ese gomelo, y no digo lo que viene después, ¿sí? ¿Quién es ese gomelo? ¿Qué hace semana ahí? Y ese señor, ¿por qué habla así? Que se saque la papa de la boca. Y entonces yo dije, pero bueno, ¿y dónde está como el resultado de lo que publicamos en ese momento? Y eso fue muy difícil. Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores y lectores de quienique.com. En este momento tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Daniel Oviedo, director del DANE, bogotano de 44 años, economista de la Universidad del Rosario, egresado del año 1999, estudió economía, viajó a Francia, a la Universidad de Toulouse, hizo un PhD, regresó acá al país. Fue profesor principal de la Universidad del Rosario, asesor externo del Ministerio de las TIC. Bueno, Juan Daniel, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en quienique.com. No, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de acompañarte acá en este programa. Director, hay algo que nos caracteriza a nosotros y es las historias, ir más allá del personaje, más allá de lo que ustedes hacen. Y precisamente en esta ocasión queremos es conocerlo a usted, conocer quién es Juan Daniel Oviedo. Yo sé que es algo que genera cierto ruido, incluso a usted detrás de cámara nos dijo como, uy, ¿Quién es ¿cómo el así que una gomelo? ¿Quién historia? es el gomelo? Exactamente. Exactamente, pero bueno, antes de hablar del DANE, de cómo llegó acá, ¿quién es Juan Daniel Oviedo? Bueno, no, yo creo que tú has dicho algunas cosas, pero Juan Daniel Oviedo sí está muy descrito por su profesión, es economista. Creo que he vivido como que apasionadamente esa profesión y le he encontrado mucha utilidad. Y sí, tengo 44 años. Estudié en la Universidad del Rosario. Mi vida en Francia fue bien importante como dentro de la definición de lo que es Juan Daniel Oviedo. Culturalmente fue algo súper enriquecedor y al mismo tiempo, desde el punto de vista académico, fue un desafío muy grande, ¿no? Porque hacer un doctorado es una cosa muy difícil, eh, pone a prueba también como la autoestima y la capacidad que uno mismo cree que tiene para responder a temas complejos. Y bueno, desde que regresé a Colombia, he estado vinculado a la Universidad del Rosario, empecé como un profesor principal. Justo antes de venirme al DANE en préstamo, me ascendieron a profesor asociado y en todo ese tiempo la universidad ha sido muy generosa y cuando he tenido saltos a la vida pública, en este caso particular la primera vez de vida pública, que es la dirección del DANE, pues ellos dijeron, no, nosotros queremos que usted siga con su posición académica, le vamos a dar una licencia no remunerada. Y Juan Daniel llega al DANE con una ingenuidad tremenda, como con unas ganas de decir, bueno, esta es una oportunidad, esta es mi palomita para ponerme al servicio público y sobre todo aprender a liderar una entidad, ¿sí? Pero entonces llega el DANE y automáticamente se marca un sello por su acento, en donde todo el mundo automáticamente asume que es supremamente contradictorio que haya alguien que habla de la pobreza, del desempleo, que sea, como dicen en algunos medios, estrato 20 y hable con la papa en la boca, ¿sí? Algo que para mí fue supremamente contradictorio, ¿no? Porque yo dije, yo vengo acá es a que me conozcan por mi conocimiento y por mi capacidad de prestar un servicio público. Y eso al principio fue duro, pero después pues hay que vivir con eso, ¿no? Eso, así hablo, así me he visto, así trabajo. Y en medio de todo, eso fue también una prueba personal, ¿sí? Porque automáticamente la exposición pública y la exposición en redes sociales automáticamente te pone como en el spot de que la gente opine lo bueno, lo malo, lo eh, bonito, lo feo. Y es duro como asumir esa retroalimentación sin filtro,
pero ha sido un aprendizaje muy interesante y creo yo que al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de avanzar un poco en todos los proyectos institucionales del DANE y lograr, ¿por qué no?, gracias a la llegada del Gomelo, que la gente sepa al menos que el DANE queda aquí donde me están entrevistando y que el DANE es el encargado de las estadísticas oficiales del país. Director, ¿qué visión tiene del país? ¿Qué visión tenía antes de llegar al DANE y qué visión tiene ahorita de Colombia? Uno de los desafíos más importantes que yo personalmente y que lo veo por las estadísticas es que reconozcamos que la Colombia de las ciudades no es la Colombia urbana. Son como mínimo 23 Colombias distintas porque en cada ciudad hay una problemática distinta. Ayer estábamos en Bucaramanga hablando de la informalidad, pero cuando estamos en Cali estamos hablando de las actividades de entretenimiento. Hay una cantidad de matices muy importantes, entonces yo creo que es un elemento desafiante y creo que la pandemia nos pone otros desafíos en donde creo yo, y aprovechando hoy la publicación del informe del Banco Mundial sobre equidad en Colombia, pues hay un desafío muy importante y es cómo vamos a resolver la desigualdad, que ya no solo es la desigualdad entre las personas del campo y de la ciudad, sino dentro de la misma ciudad. El 7 de agosto de 2018, usted asumió el cargo como director del DANE. ¿Cómo llegó a este cargo precisamente? Yo creo que el presidente Iván Duque conoció como de mis capacidades y mis habilidades asesorando a María del Rosario y seguramente también ella quiso ver en la presidencia de Iván Duque pues una oportunidad también para que mi trayectoria profesional avanzara y en ese momento el presidente me invitó, eso fue como un 29 de julio, fue tardío, me invitó a que nos encontráramos, él estaba lanzando un libro en el Gimnasio Moderno y me invitó a que después del lanzamiento del libro conversáramos y me ofreció esa oportunidad que nunca me imaginé que la fuera a recibir. Director, al principio fue difícil su gestión en el DANE, no por usted, sino por cómo estaba recibiendo el cargo. Igual usted lo mencionó anteriormente, que el tema de su acento también generó como cierta barrera, cierta distancia hacia un sector de la sociedad, porque decían como, bueno, con este acento precisamente, ¿cómo va a hablar de la pobreza? ¿Cómo trató este tipo de críticas al inicio de su cargo? Yo me posesioné el 7 de agosto y yo el 15 de agosto, que cumpleaños mi mamá, tenía que dar la primera rueda de prensa sobre Producto Interno Bruto, ¿sí? Yo pensé que era como cuando uno prepara clases, yo dije, eso me va a salir perfecto porque me trasnoché, organicé todo, me puse la pinta, yo me acuerdo, un blazer gris, que es uno de mis preferidos. Yo venía preparado para decir, bueno, la voy a sacar del estadio, todo el mundo va a decir como, uy, qué bueno ese director del DAN. Y automáticamente salgo a la rueda de prensa y empieza el tema de Twitter de decir que quién es ese Gomelo, y no digo lo que viene después, ¿sí? ¿Quién es ese Gomelo? ¿Qué hace semana ahí? Y ese señor, ¿por qué habla así? Que se saque la papa de la boca. Y entonces yo dije, pero bueno, ¿y dónde está como el resultado de lo que publicamos en ese momento? Y eso fue muy difícil. Pero creo yo que parte de mi formación, ¿sí?, es que tenemos que aprender a reconocernos tal y como somos, ¿sí? Yo dije, pues ese soy yo no me voy a poner, ya que horas me voy a poner en un tratamiento de modulación de voz o de modulación de acento, cuando en realidad recibía toneladas de pendientes, el más grande, el Censo de Población y Vivienda. Entonces yo creo que eso generó una barrera muy importante como de aterrizaje de los mensajes. Y el otro elemento que generó mucha controversia es, ¿cómo decirlo?, muy simplemente, y es la apertura que genera la actitud académica que uno forma con una formación doctoral en donde uno es crítico y autocrítico, ¿sí? Y yo tuve una posición autocrítica del DANE, ¿sí? Fui abierto con la gente diciendo, el censo ha tenido problemas operativos, se demora un poco más el cierre del censo,
esas dificultades están llevando a que extendamos 3 meses más el proceso de recolección. Tuve que reconocer una falla del DANE en una publicación, que es la publicación del PIB departamental. Yo creo que lo mejor es hablar claro, ¿sí? Y eso genera un debate como un dilema existencial, porque los usuarios externos, que el gomelo, ¿sí? Que el pelmazo, una mano de cosas me decían. Y los usuarios internos, el DANE, como decir, ¿usted por qué habla tanto? No sea tan sapo, ¿sí? Me decían, lo del DANE se soluciona acá y ya. Solo salga cuando esté todo perfecto. Hablando con gente pues externa, yo preguntaba como que si antes conocían el DANE, que si tenían como un conocimiento muy claro como el que se está viendo ahorita, y decían que no. No sé si ya es por la gestión que usted ha llevado a cabo o por el personaje que usted representa dentro del DANE. ¿Qué explicación le podría dar a la gente que antes no conocía el DANE y ahorita sí está ganando como un mayor reconocimiento en el país? Antes yo percibía, mi opinión como usuario del DANE, es que esa independencia que debe tener el DANE y que la tiene y que la ha tenido, es como si en esa oficina estuviéramos siempre la puerta cerrada. Uno manda cositas por debajo de la puerta. Ahí va su desempleo, ahí va su inflación, ahí va su crecimiento. Sí. Pero también hay matices y hay que lograr, al principio yo lo dudé, al comienzo, en 2018-2019, pues mi tara, llamémosla así, en la función del DANE, de ser profesor, pues es tratar de explicar las cosas y saber por qué está pasando las cosas. Y no te imaginas, me llamaban ilustres, hombres y mujeres ilustres, a decir, ¿usted por qué está explicando las cosas? ¿Sí? Eso es función de otros, cállese. ¿Sí? Saque el boletín, saque la presentación, diga lo que pasó y ya, y chao, los otros explican. Las oficinas estadísticas tenemos que ir un poco más allá. No podemos quedarnos simplemente mandando boletines por debajo de la puerta, sino que tenemos que ser más claros. ¿Sí? No importa el acento, pero tenemos que ser más claros en lo que está pasando, ¿sí? En que la inflación es por la carne, que el desempleo es por la pandemia, que la pobreza es por el desempleo, que el PIB crece por manufactura y comercio, ¿sí? Y no simplemente decir el PIB creció o el PIB cayó, el desempleo subió o el desempleo bajó. Decir que el desempleo subió es hablar de gente, es decir, cuánta gente perdió su puesto de trabajo. Son hombres, son mujeres, son jóvenes, son educados, no son educados. Esas desagregaciones son supremamente importantes y antes había un recelo a no darlas porque eran otros los que tenían que explicarlas. Pero el país está en un momento de su historia que perder tiempo cada vez que el DANE habla de algo, perder tiempo en decir eso está acomodado, eso no es así, para mí es más, para mí es menos, yo percibo que hay más gente, yo percibo que hay menos gente. Quedarnos en eso es supremamente desgastante, contrario a actuar inmediatamente y poder tomar decisiones en función de lo que está pasando. Director, esta entidad pues no solo habla como del desempleo, de la pobreza, también maneja otros datos como por ejemplo el apellido más repetitivo acá en Colombia. ¿Qué otros temas también maneja la entidad? ¿Como qué otras estadísticas? Lo más notable de esas otras esferas que nosotros estamos abordando, una, salud, ¿sí? Antes nadie quería hablar del tema de nacimientos, de muertes, ¿sí? Y ese es un tema clave, porque la pandemia le subió la visibilidad, no solo al de las muertes, ¿sí? Porque no solo tenemos exceso de mortalidad por COVID-19, sino que es importante que la gente entienda que el temor a la enfermedad COVID-19 llevó a que muchas personas que sufren del corazón o que sufren de enfermedades crónicas no asistieran a sus tratamientos y por consiguiente estemos viendo sobremortalidad también en materia de enfermedades cardíacas, por ejemplo. Entonces, ese tema de salud es un tema importante y también éticamente tiene una carga muy pesada, muy heavy, como diría uno, y es el tema de los nacimientos en madres
que son niñas entre 10 y 14 años, que eso es un delito y que en Colombia nos comprometimos a eliminar esa prevalencia, pero ver que en Caquetá, ver que en Córdoba, en algunos municipios, eso se recrudeció como resultado de los confinamientos por una historia trágica que hay detrás que creo que todos entendemos, pues vuelve el capítulo de salud muy importante dentro de esas nuevas estadísticas que está haciendo el DANE. Y el otro capítulo es más allá del PIB. Tenemos que pensar es cómo nos sentimos como miembros de la sociedad, es decir, cómo se sienten las empresas golpeadas por la pandemia, no tanto en los números, sino qué están haciendo, qué les dolió más, qué ayudas necesitan, ¿sí? Lo mismo con los hogares, es cómo nos estamos sintiendo solos, estresados, cómo estamos viviendo la sobrecarga de trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Entonces, todo ese capítulo de bienestar subjetivo ha sido muy importante porque no solo ha sido incluyente de lo que tradicionalmente tenemos como actores de la sociedad, las empresas y los hogares, sino que ha tenido un enfoque diferencial y es el pulso de migración que lanzamos hace un par de semanas y es también los venezolanos son aproximadamente un poco más del 4% de toda la población en el territorio nacional. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar si se sienten discriminados a la hora de buscar trabajo por su nacionalidad, tenemos que buscar si están viendo a sus familias en Venezuela o si las están trayendo acá. Entonces creo yo que salud y bienestar subjetivo han sido algo muy importante para lograr humanizar las estadísticas. Y entonces cuando las estadísticas hablan de hambre, o hablan de soledad, o hablan de tristeza, o hablan de violencia doméstica, de planificación, o hablan de consumir bebidas alcohólicas para aliviar los problemas, la gente dice, esto me puede ser útil, uno, para no reconocerme como el lunar dentro de una superficie muy plana, sino reconocer que hay otros que están enfrentando estas situaciones y tal vez puede ser un motor para que podamos tener una voz común. Yo creo que usted es una de las personas que mejor conocimiento tiene del país por todo lo que nos está contando. Precisamente usted, ¿qué puede rescatar de Colombia? ¿Qué puede rescatar del ciudadano, el habitante colombiano o colombiana? Yo en ese punto sí me siento muy afortunado, es decir, las trasnochadas y los dolores de cabeza y los sufrimientos, las lloradas, todo, han sido supremamente útiles porque sí, lo que tú dices, modestia aparte, es tener como la bitácora completa de lo que está pasando. Ha sido para mí deslumbrante la heterogeneidad tan fuerte que tenemos en cada kilómetro cuadrado que conforma nuestra geografía. Es todos los problemas, es decir, si alguien habla de la necesidad de desagregar información y el valor que puede generar para catapultar o apalancar una estrategia de desarrollo muy potente, el caso es Colombia. Entonces, la diversidad, como por ejemplo el fenómeno del desempleo en las mujeres negras tiene unos matices totalmente distintos al de las mujeres indígenas, ¿sí? El reconocimiento campesino para mí fue un tema asombroso, ¿sí? Recuerda que nosotros estamos hablando de cerca un poco más del 9% de población negra, 4.3% de población indígena, pero el autorreconocimiento campesino es casi de entre el 28 y el 30% de toda la población que reside en el territorio nacional y en la zona rural es casi del 80%. Entonces, ver también que esa voz campesina que a veces no había sido visibilizada precisamente porque las estadísticas no lograban reconocer el fondo, ¿sí? O el trasfondo que tenía esa voz, son unos elementos supremamente valiosos. ¿Y qué es lo que más me deja asombrado? Es que el futuro de Colombia ya no solo depende
de resolver los problemas de desigualdad que tenemos en la ruralidad, sino que también depende de los liderazgos locales que permitan resolver los problemas específicos de cada una de las 23 principales ciudades del país, en donde eso puede ser una oportunidad para que Colombia deje de generar el 47% de su Producto Interno Bruto en 5 ciudades, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Director, ya hablando un poco más de temas personales, ¿qué ha pensado después de estar al frente acá de la dirección del DANE? ¿Dónde se ve después de estar acá? Bueno, mi proyecto personal, en primer lugar, el 8 de agosto, es coger mi carro y hacer una desintoxicación en Monpós. Quiero estar en Monpós una temporada, unos meses. Y después quiero hacer todo lo posible para cumplir mi sueño de estudiar una maestría en Historia del Arte en Florencia, en Italia. Ese es mi proyecto. ¿Y por qué Mompox? Monpós, porque he tenido la oportunidad de ir por tierra 2 veces y me parece que es un excelente sitio para desconectarse completamente de lo que sucede cotidianamente aquí en Bogotá. Y me parece muy lindo y pasar el río, ir al Horno, que es el pueblo que queda al frente, y ver lo que hay en el Horno. No, me parece maravilloso. Hay un encanto ahí particular que tengo como un post que va a ser mi sitio desde el 8 de agosto. Director, ¿qué sueño tiene? ¿Qué sueño siente que falta por cumplir? Sueños, seguir siendo útil y seguir teniendo la capacidad de autocrítica y al mismo tiempo seguir aprendiendo. Creo yo que uno de los elementos que quisiera que me caracterizaran en mi vida, en lo que resta de mi vida, es que pudiera seguir teniendo momentos para aprender, ¿sí? Que es como el sueño más importante de mi idea de hacer esta maestría en Historia del Arte en Florencia, y es aprender otra cosa distinta que me apasiona, obviamente, porque mi vida en Francia me hizo descubrir que además de la economía, en Colombia solo pensé que el alter ego era médico, sí, pero no, le tengo pavor a la sangre, entonces ese alter ego no, mejor lo dejamos guardado. Fui economista y en Francia descubrí otro alter ego y es como el tema de la vida cultural y sobre todo la relación entre la fotografía y la estética del Renacimiento, que es un poco el proyecto de tesis que quiero desarrollar allá en Florencia. ¿Le gustaría ocupar algún otro cargo, algún otro cargo de funcionario público, algún ministerio, entrar a la política? Los que traiga la vía y sobre todo los que traiga la vía profesional. Sí, yo creo que el DANE para mí ha sido una oportunidad de que, a pesar de que estuve a punto de decir, no, esto está muy difícil porque no me quiere nadie prácticamente, poder ver poco a poco cómo las semillas que hemos venido sembrando, algunas no han retoñado, pero otras ya empiezan a dar algunos brotes y que seguramente en la institucionalidad pues son semillas que están nacidas para preservarse, ¿sí? Entonces, creo yo que en ese punto particular, pues el afán y el interés de ser útil pues me abre las puertas a reconocer que lo que llegue, no, a veces lo que dicen ahí es cuando uno busca mucho, poco encuentra. Entonces es mejor que las cosas vayan llegando y si hay alguna oportunidad de que Colombia pueda ser mejor gracias al grano de arena que yo pueda aportar, pues adelante. ¿Qué aprendizaje le ha dejado la pandemia? Sabemos que nos ha afectado a todos, pero ¿qué puede resaltar de la pandemia personalmente? Bueno, en lo personal, yo creo que la pandemia lo que más trajo es que una de las cosas más difíciles en mi construcción personal, llamémoslo así, ha sido aceptarme tal y como soy. ¿Sí? Yo estoy desde 2009
todo el mundo busca alguna ayuda. Algunos van a la religión, otros al deporte. Yo soy muy juicioso con terapia psicológica desde 2009. Sí, ya vamos para 12 años de trabajo. Y en búsqueda de poder reconocerme y apreciarme tal y como soy. Creo que cualquier esfuerzo que uno haga para eso es una anestesia para una situación tan crítica como la que vivimos en el contexto de pandemia. Bueno, director, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, pues con esta reflexión, con este mensaje, con este aprendizaje y toda esta información que nos ha entregado Juan Daniel Oviedo, pues nos despedimos, le agradecemos nuevamente por estar acá en quienique.com. Yo creo que es bueno también hablar de esas cosas. Creo que no hay que negarlas y qué bueno la oportunidad que nos brindan ustedes de poderlas compartir y ojalá sea útil para todas las personas que van a ver este programa. Gracias, Juan Daniel. Bueno, Juan Daniel Oviedo, director del DANE en quienique.com. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.